tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados. Hoy me da mucho gusto recibir a Blanca Alcalá, diputada federal, que bueno, ¿cómo te hemos visto luchando a brazo partido por el 3 de 3? Y ahí vas, y vas contra reloj, y bueno, esto también es un tema del que vamos a platicar aquí, pero también vamos a platicar qué onda con el PRI. Estamos a 2 semanas ya de una elección importantísima. Claro. Y que yo te quiero preguntar, ¿en dónde va a situar a tu partido tras esta elección, ¿no? Que parece muy cantada, pues quién sabe, ¿no? Hasta que ya no lo veamos, claro, quién ganó, quién perdió, ¿no? ¿Y cómo ves a tu partido aquí en el estado, en un parteaguas para el 24, también en una competencia ya súper reñida electoral? Entonces, bueno, pues aquí está el buffet. Muy bienvenida. Bien. Gracias. ¿Cómo estás? Ya no me dio tiempo que me alertaras de todas las preguntas, pero muchas gracias, Erika. Siempre es un privilegio, te lo digo sinceramente, platicar contigo, verte, en mi caso, reconocer todo lo que ha implicado también tú como un ejemplo de una mujer profesional y de una mujer resiliente. En un mundo en donde, así como en la política, y a las políticas nos cuesta trabajo estar, mantenernos y seguir adelante, también creo que en el periodismo es el caso, y tú eres un ejemplo que de verdad admiro y que las nuevas generaciones te tienen que seguir. Creativa, inteligente, digamos, incluso hasta con esa jiribilla que siempre le pones en tus entrevistas. Leve. Muy bien, muchas gracias, Erika. Blanca. Y bueno, pues sí, empezamos si quieres con el tema de la 3 de 3, que de aprobarse finalmente y publicarse en los siguientes días, porque como sabes, primero para el público es 3 de 3 contra la violencia. Exacto. Desafortunadamente estamos viviendo épocas en donde la violencia ha cobrado dimensiones realmente inenarrables, Erika. Estamos hablando de este día a día, estamos hablando de que hoy, y son las mujeres, desafortunadamente es la que más la padecen, 7 de cada 10 mujeres sufren violencia. Y no me refiero a la violencia política, porque a veces piensan que es algo que tiene que ver solo con la violencia política. No. Lo que estamos pidiendo en la 3 de 3 es cómo ponemos un mecanismo disuasor para que ninguna persona que aspire a ocupar un cargo de elección popular o estar en el servicio público, sea el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los órganos autónomos o el Poder Legislativo o los partidos políticos, haya sido o tenga una sentencia firme porque ha sido un agresor, un violentador o un deudor alimentario. Erika, esto es muy sencillo. ¿Cómo vamos a permitir que alguien que en la vida privada violenta a su expareja, a su esposa, o no cumple con lo más elemental, que es la alimentación de los menores, sea quien tome decisiones en lo público? ¡Qué espanto! Este es un tema de elegibilidad y de idoneidad. Así como en un momento dado, te pongo ejemplos muy sencillos. Tú eliges al mejor médico para ir a verlo si algo te duele, pues también tendrían entonces que elegir a los mejores políticos o a los mejores servidores públicos para que tú vayas a que te atiendan, porque al final del día van a atender los asuntos de todas las y los ciudadanos. Sí es un parteaguas para lo que implica, pues, qué está pasando con la política y con la administración pública en todo su sentido. Yo decía en mi intervención, el día que lo aprobamos en la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de Origen, que es resultado de un grupo plural de legisladoras, que por cierto, de manera muy curiosa, la acabamos redactando en una pijamada legislativa que dijimos que no nos salíamos de ahí, justamente horas antes del 8 de que se celebrara el 8 de marzo, hasta que no lográramos tener el consenso de que todos los grupos parlamentarios de las mujeres lo acordáramos, en este caso las vicecoordinadoras. Participó, por supuesto, mi compañera de Morena, mi compañera del PRD, mi compañera del PAN, se involucraron compañeras del PT que no eran vicecoordinadoras, pero que estaban muy de acuerdo en esto, compañeras del Verde Ecologista, y logramos las mujeres poner en el centro la agenda de las mujeres y sacarla adelante. Y esto nos permitió que, obviamente, antes de llegar a ello, había habido un trabajo en distintos momentos, Erika. Primero, en las propias grupos feministas, en particular el del que se conoce como las Constituyentes MX, desde aquí un saludo a Indira Sandoval,
a Patti Olamendi, una gran feminista, que ellas incluso habían empujado una iniciativa ciudadana, que en su momento, en el grupo parlamentario del PRI, hicimos nuestra y presentamos como iniciativa. Sin embargo, al tratarse de una reforma constitucional, había que abordarla también con técnica legislativa, diríamos los congresistas, ¿no? Y deberíamos de respetar cuál era el espíritu del legislador y en este caso de la legisladora. Yo he dicho que no se trata de una iniciativa o de una ley, en este caso ya, con dedicatoria a una persona, no. La política es más amplia, Erika. Se trata con dedicatoria a la sociedad. Se trata de que volvamos a recuperar lo que implica, insisto, el buen comportamiento, la ética, o sea, que la gente sea confiable, que su comportamiento realmente sea digno para ocupar estos cargos. Y bueno, así fue como fue transitando, lo aprobamos con la unanimidad, con la mayoría de todos los grupos. El PT se abstuvo, solamente votaron la mitad de las compañeras que por cierto han sido ya amenazadas con que no pueden ser postuladas para ser reelectas porque fueron en contra de lo que implicaba en un momento dado esta legislación. Después se fue al Senado, que logramos que se aprobara en esa sesión tan acalorada en la que concluyó el periodo de este segundo año legislativo. Lamentable, por cierto, de eso podríamos también hablar, muy lamentable, porque no se respetó ni la técnica, ni la forma, ni el fondo de lo que es nuestra responsabilidad como legisladores. Pero bueno, finalmente logramos que se aprobara, pero al ser una reforma constitucional, Erika, requiere que al menos 17 congresos estatales también la ratifiquen y la aprueben. Hoy, 17 de mayo, 17 congresos ya lo han aprobado en distintos estados. Nos encantaría que de aquí al viernes fueran más de 17, pero hoy necesitamos que además de que lo aprueben, sus congresos lo envíen al Senado para la comunicación de que ya lo aprobaron, se enliste en la comisión permanente y después pase al Ejecutivo para que se publique en el Diario Oficial. Y todo esto, Erika, tiene que suceder antes del 30 de mayo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que para el 2024 sea ya una norma aplicable y de ahí en lo sucesivo, y eso implica que si el proceso electoral empieza el 1 de septiembre, 3 meses antes no puedes hacer cambios. Entonces hoy le apostamos a que sí se pueda y que logremos que efectivamente esto que va a beneficiar a toda la sociedad, pero de manera particular a las mujeres, sea una realidad. Los obstáculos, muchísimos. Sí seguimos encontrando una sociedad desafortunadamente de resistencias de algunos compañeros y en algunas ocasiones, digamos, en un manejo oscuro, porque de frente te dicen que están de acuerdo, pero atrás pues dicen, no estoy de acuerdo, van contra nosotras. No, Erika, no vamos contra ninguno de ellos. No es punitiva, es disuasiva. ¿Quieres estar en esto? Pórtate bien. No quieres portarte bien, pues no tienes condiciones. No te dediques a la política, claro, servidor público. Claro, o sea, ¿cómo vas a representar a una sociedad si no tienes la calidad para hacerlo? Así es. Entonces, hoy estoy muy contenta. Me han comentado que en el caso del Congreso Poblano, en este momento están terminando de dictaminar en las comisiones correspondientes. Se enlistará para que en la sesión del próximo viernes se pueda aprobar, y con esto Puebla Estado estará cumpliendo. Y vaya que nosotros hemos tenido casos terribles, lamentables de figuras públicas. ¡Qué barbaridad! Te sigo con toda la oportunidad que merece tu programa, y sé que aquí has tenido a muchas de las compañeras que han promovido el tema de la ley vicaria, los temas que tienen que ver con los derechos humanos, con la no discriminación. ¡Qué honor que Blanca Alcalá nos vea! Te veo, y por eso es que creo que Puebla no puede quedarse atrás. Primero de ratificar esta que es la norma constitucional, claro, y después, por supuesto, todas las leyes secundarias que a nivel de los congresos locales se puedan estar aprobando, pues vienen a reforzar este marco jurídico, que es un marco, insisto, de prevención para toda la sociedad y de defensa, sin duda, para las mujeres. Se pensaría que estos 3 de 3, ¿no?, que tú estás mencionando, parecería que es algo muy lógico. ¿Quién se puede oponer a que un funcionario, ¿no?, un servidor público, obviamente tiene que estar comprobado que está limpio, que no es un agresor, que no es un violentador, que cumple con la función básica de un padre? O sea, ¿no? O sea, darle el alimento a sus hijos. Y hay más casos de los que te imaginas.
Y esos son los que se oponen. Los que aquí recuerdo que el día de la sesión de luego se acercaban algunos, o ahora sí que, oye compañera, ¿y tú crees que si es que el primo de un amigo se divorció y quiere ser candidato, pero si se divorció y tuvo un juicio por pensión alimenticia, ya no puede jugar? El primo de un amigo, ¿no? Siempre, entonces, claro. Pero así como que desfilaban junto a mi curul, ¿no? Yo le decía, no te preocupes, mira, si el primo de tu amigo cumple con la pensión alimenticia, no tiene de qué preocuparse. Es más, la ley está señalada, o sea, la norma constitucional dice cuáles son los supuestos en los que se suspende. La norma secundaria, y se ha ido avanzando en ello, pues se dice cuáles son los años, los meses o las sanciones que tienes y tendrás que cumplirlas. Si tú el día de ayer no cumpliste con la pensión y te pones al corriente al día de mañana, pues te estarás ya no en el padrón de deudor alimentario. Fuimos muy cuidadosas, muy cuidadosas, y tú me conoces, si algo me gusta es ser profesional, en cuidar la técnica legislativa y el principio de presunción de inocencia, que es uno de los principios del Estado mexicano. No podíamos violentarlo. Había iniciativas que hablaban, por ejemplo, de que tan solo la denuncia no es un elemento suficiente. Entonces, efectivamente, tiene que estar con sentencia firme, vinculado a proceso, y en esos supuestos son cuando efectivamente se suspende este derecho para poder ser candidato, electo o designado según lo que corresponda. Se llama 3 de 3 porque implica el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, porque implica, al ser constitucional, el gobierno federal, el estatal y el municipal, todo. Bien lo ha señalado, todo aquel que quiere estar en la vida pública tendrá que portarse bien, si no, no tendrá cómo poder participar en ello. Claro. Sí es un parteaguas, Erika, y de verdad que estamos, o sea, las 24 horas monitoreando para que lo podamos lograr. De acuerdo. Ahora, Blanca, esto, todo lo que nos has comentado, se nos haría increíble que hubiera algo en contra, que hubiera piedras en el camino, y sin embargo hay obstáculos. Sí. Y esto es ahorita, ¿no? Y también estamos hablando de otro tipo de leyes que están protegiendo a las mujeres de ser violentadas en todos los aspectos, así ¿no? Es. Está la ley ácida, por ejemplo, la ley vicaria, la ley Monzón, en fin, han salido una serie de leyes en donde Puebla está siendo un estado con mucha vanguardia en cuanto a las leyes. Se ganó el primer caso, por ejemplo, de violencia vicaria en Puebla. Claro, ¿no? Entonces, es un referente nacional. Sin embargo, en esa misma medida vemos que la violencia no para. Claro. Y que o se está incrementando, Blanca, o ya se está dando a conocer situaciones que antes no se veían. ¿Tú cómo ves en este corte de caja, por así decirlo, en este 10 de mayo que acaba de pasar, en donde todo el mundo celebra a las madres, y en Fiscalía pues, una cola muy larga de madres esperando justicia, pero madres violentadas en su día, o sea, ¿no? Es una manera muy curiosa de festejar a la madre. Entonces, en todo este mes hemos estado pues, aquí en Los Conjurados hablando de cómo la mujer vive ser madre en diferentes aspectos sociales y no le va bien. Claro. Yo te quiero preguntar en este aspecto, en tu especialidad dentro de la política como funcionaria pública, como, bueno, muchas cosas que has sido dentro de tu partido, como alcaldesa de Puebla, etcétera. ¿Tú cómo ves este semillero, ¿no? De la impartición de la justicia, de estas leyes, pero por otro lado, ¿no? Estos ataques constantes, ¿no? Esto de, por ejemplo, ¿no? De justicia para Roxana es un caso que se da a conocer a nivel también nacional, que duele, que lastima, y que se te hace... O el de Nayeli, o sea, se te hace increíble. Son casos que tienen nombre y apellido. Uh-huh. ¿Cómo ves esta repercusión social para las mujeres? Yo te diría 3 cosas que son muy importantes y en donde podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, como este que está aquí con nosotros. La primera es que estas leyes, este semillero de lo que está ocurriendo, dan por resultado o nos permiten saber que sí vale la pena
que las mujeres estemos participando en política, que sí vale la pena el principio de paridad para que haya más mujeres que estemos impulsando estas leyes, que hagamos que sean realidad. Sin embargo, hablo de que es medio lleno o medio vacío, porque si bien es cierto que hemos avanzado en la legislación y ha sido ya más sofisticada en estos tiempos, porque bueno, se había avanzado en las décadas anteriores, sin duda hay que reconocer, pues quizá la ley de igualdad, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre sin violencia, y hoy se ha venido sofisticando en muchos de estos pronunciamientos. ¿Por qué? Porque también se ha sofisticado o se ha masificado los temas de violencia. O sea, antes difícilmente veíamos un tema de violencia ácida, que hoy ha llevado a que efectivamente hagamos una reforma finalmente, o se les ha ido dando nombres, pero son reformas que vienen a esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y a modificaciones a los códigos, etcétera, etcétera. Pero entonces, ahí cuando muchas veces nos preguntamos, ¿y qué sentido tiene que estemos las mujeres en la política? Es Erika. El poder efectivamente, no solamente alzar la voz, esa ya la alzábamos, sino hacer que las cosas sucedan. Claro. La ley 3 de 3 es un ejemplo de ello. Claro. Si no nos hubiéramos puesto de acuerdo, si no hubiéramos logrado la mayoría, pues definitivamente no hubiera pasado, porque esa mayoría fue la que hizo que incluso al interior de nuestros grupos parlamentarios, tienes razón, ¿quién de ellos iba a ser el guapo que se iba a oponer? Salvo el caso del PT que ya te dije, pero pues todos formaditos. Pero Noroña es Noroña. Sí, todos formaditos y formaditas votamos la iniciativa. Y como es a muchas de las leyes, y está pasando también en los congresos locales. Esto, digamos, es un aspecto positivo. El segundo aspecto es que efectivamente hay un aspecto, digamos, donde yo veo el vaso medio vacío, y ayer que tenía reunión de presupuesto en la Cámara Federal, en el Congreso, lo ponía en la mesa. La verdad es que antes, cuando eran menos mujeres, se lograron más cosas en el presupuesto que hoy. Ese es el segundo tema que tenemos que hacer. ¿Cómo logramos que efectivamente los recursos públicos se destinen a los programas que permitan lograr que la brecha de la desigualdad entre las mujeres y los hombres, que han sido ancestral, Erika, que por generaciones las hemos tenido en muchos sectores, pues se vaya disminuyendo? Hay temas en donde ha sido muy positivo, la educación. Hoy hay más jóvenes universitarias que jóvenes hombres universitarios. Padrísimo. Hoy son más las mujeres incluso que salen con mejores promedios. Espectacular. Pero ¿qué crees? Todavía el ingreso que reciben en promedio las mujeres sigue siendo hasta del 12 al 30% inferior que el de los hombres. Entonces ahí todavía hay una brecha, hay cosas, hay desigualdades que no pueden hacer. Y ya no te hablo de lo que le toca al Estado mexicano. Los presupuestos públicos para los temas de salud, para los temas de atención de los refugios, para los temas de atención de las niñas y niños indígenas, por ejemplo. O sea, en esa parte hay un gran déficit, que yo ayer, la verdad, sí les decía en una reunión en la comisión y después en corto, sí les volví a poner la estocada. ¿Cuál va a ser el legado de que hoy seamos más mujeres diputadas que hombres diputados? Porque somos 251 contra 249. Si nosotras nos propusiéramos, y hablo con responsabilidad, no de hacer locuras, pero sí con responsabilidad, podríamos entonces decir, a ver, si en el tema de salud materna hoy hay un gran problema, tendríamos que hacer que las cosas funcionaran diferente. Entonces, bueno, el tema de presupuestos y políticas públicas sigue siendo todavía un déficit de las cosas que se tienen que cambiar, y que se tienen que cambiar a nivel federal y a nivel estatal y a nivel municipal. Es más, yo ponía el ejemplo de manera muy, muy modesta de lo que me tocó ejecutar como presidenta municipal. Algo ya lo había logrado como secretaria de Finanzas, cuando en su momento tuve esa responsabilidad al manejar los recursos de este estado. Pero como presidenta municipal yo sí decidí que lográramos pasar del discurso a los hechos, porque si no, en el Congreso mismo señalo, la verdad es que solamente hablar discursos sin recursos es pura retórica. Y bueno, en el gobierno municipal yo a mis funcionarios les decía, a ver, hacer un presupuesto con perspectiva de género y un gobierno con perspectiva de género significa que efectivamente en cada dependencia sí tienes que gobernar para todos, pero si las mujeres están acá o más abajo que el resto de la sociedad, necesitas ir generando lo que se llama como acciones afirmativas para que vayan subiendo. Entonces todos tenían la obligación de tener un par de acciones afirmativas dentro de sus propios presupuestos. Ejemplo, si íbamos a dar el famoso crédito a la palabra, que tú me acompañaste a muchos eventos, ¿no?
Pues el crédito a la palabra significaba dar recursos que hoy los han seguido dando muchos gobiernos, pero en ese momento yo les dije, a ver, el 30% de los créditos, de los recursos para emprendedores tienen que ir solo para mujeres, porque normalmente son las que tenían menos acceso al crédito. Y el otro 70%, todos los que califiquen. Si califican todavía más mujeres, bienvenidas. Pero por lo menos en 30%, tu labor, los titulares de aquella época, que fue Toño Torres, Fernando Ariza, etcétera, el propio Víctor Cárdenas, tenían que buscar que efectivamente los proyectos de mujeres emprendedoras fueran atendidos. Y atendidos significaba no solo darles el dinero, sino que tuvieran la capacitación, el acompañamiento. ¿Por qué? Porque todas esas son las condiciones estructurales que se han ido quedando afuera y que necesitamos que se igualen. ¿Por qué? Porque era más común que los hombres pues le dijeran, no, pues seguro sí va a sacar adelante el negocio, ¿no? Fíjate, las mejores pagadoras son las mujeres más que los hombres. Y así como eso te puedo poner ejemplos en seguridad, en deporte, en cultura, etcétera, etcétera. De aquella época fue cuando se inventó, por ejemplo, el festival Ellas, que era parte de lo que hacíamos en marzo. Solo eran mujeres jazzistas. Y cosas como esas, ¿por qué? ¿Qué buscábamos? Buscamos visibilizar a las mujeres, porque normalmente, por décadas, pues las mujeres en la casa, ¿no? Las que decidíamos salir a la vida pública, pues éramos transgresoras, y siempre con el complejo de culpa, ¿no? Porque tú con Alegre, yo con Karina y con Rodrigo, si se enfermaban, híjole, y tenía yo que estar, una vez me acuerdo que Karina tenía sarampión, y me venía el presidente de la República, y me tocaba a mí presentar el informe de los compromisos presidenciales. Entonces, pues bueno, le dije a mi marido, oye amor, ¿te le puedes quedar un rato con la niña? Porque pues tenía temperatura, le di la medicina, vi que estaba bien, pero tenía que lanzarme a eso, ¿no? Entonces, claro, este complejo de culpa tiene que ver con este sistema de cuidados, que es otro de los grandes pendientes. Y tercero, pues, o sea, por un lado la legislación, por otro lado los presupuestos y las políticas públicas, y tercero, ¿qué tanto estamos haciendo en la sociedad? Hoy se está visibilizando lo que antes estaba escondido. Antes seguramente existía, pero estaba escondido. Y por otro lado, desafortunadamente, en una sociedad que ha cambiado y que sigue cambiando, también, Erika, se ha deshumanizado. Y quizá en el pasado nunca hubiéramos visto pues la violencia ácida, o quizá el tema del noviazgo, como hoy se está viendo, de los chicos que por celos acaban estrangulando a las novias, pues no se veía. Hay teorías de sociólogos, de psicólogos, que también desafortunadamente han empezado a documentar que entre más avanzan las mujeres, a veces los hombres se sienten amenazados, y la violencia se está convirtiendo de manera mucho más, digamos, grave, deshumanizante, y tenemos que erradicarla. O sea, no es suficiente solo con lo que los políticos o las políticas hagamos. La sociedad en su conjunto tenemos también que hacer algo. Hay que visibilizar que existe y que no debemos de permitirlo. Entonces yo creo que esas son las tres cosas que están sucediendo, y que hoy pues es una responsabilidad de todas y de todos, desde el espacio que nos toque hacer. En la casa, ahora sí que como el comercial, en la casa, en la oficina, en todas partes, ¿no? Y vaya que es grande. Así es. A ver, Leonor Cruz te manda saludos. Yolanda Elizabeth Contreras. Blanca Alcalá Ruiz para gobernadora. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por sus buenos deseos. ¿No? Fabián Pastrana dice, puro violentado se opone a la 3 de 3. No, puro violentador, ¿no? Sí, se opone a la... Seguramente algunos de ellos. Claro, pues imagínate. Ajá. A ver, Blanca, ahora, hablando del PRI, hablando de tu partido, estamos más o menos como a 2 semanas de que haya una elección muy importante. Algunos han catalogado que es el parteaguas, ¿no? Que ahora sí que es así como una probadita de lo que vamos a vivir el 24, en donde, bueno, pues parece ser que se está jugando tu partido, el PRI, como que el último reducto de poder en lo que es el Estado de México. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, las encuestas, bueno, varían, pero bueno, ¿no? 18 puntos Delfina sobre Alejandra del Moral, y bueno, ¿no? Parece ser que va a ganar Morena, y parece ser que el PRI va a perder ese bastión. ¿Te preocupa? ¿Cómo ves el escenario?
Más bien yo te diría que los priistas nos ocupa. Y nos ocupa porque tenemos, ahora sí que vamos a aplicar la clásica de los últimos años, otros datos. Ajá. Y en esos otros datos, yo lo que te diría es que vemos a una candidata oficialista, en este caso, que simplemente no solamente dejó de crecer, sino se empezó a desplomar. Y vemos a una candidata de la alianza, una mujer joven, valiente, preparada, formada, echada para adelante, que ha seguido creciendo de manera consistente. Y vemos por otro lado también un fenómeno que en muchas de las ocasiones, pues acuérdate que las encuestas ni siquiera son las que reflejan, antes o sea, era la fotografía del momento. Sin duda son indicativas, pero nunca son definitivas, o por lo menos en esta realidad ya no son definitivas. Mucho menos cuando muchas veces se especula con lo que en el pasado justamente se luchaba, que no se manipularan los programas sociales, que no se le dijera a la gente que los iba a perder, o sea, todas esas cosas que justo yo les decía a mis compañeros, que cuando ellos eran oposición y nosotros éramos gobierno, los vi defender que esas cosas deberían de desaparecer y nosotros a sentir que estábamos de acuerdo. Y hoy desafortunadamente veo que son las prácticas, ya no diga solamente la amenaza con que se pierden los programas, sino bueno, hasta los actos anticipados de campaña. Son obscenos, Erika, lo que observamos. O sea, es obsceno que incluso desde el púlpito presidencial se esté haciendo campaña. O sea, no se vale. Y yo creo que la sociedad, por lo menos los mexiquenses, lo están registrando. Y el PRI estamos ocupados, amén de la campaña que los propios mexiquenses están haciendo, por supuesto, de reforzar desde distintas etapas, desde distintos lugares. Yo misma estaré este viernes allá en el Estado de México con otras compañeras, porque en verdad vale la pena. Alejandra, a quien yo conozco además, es una mujer inteligente, es una mujer formada, es una mujer que debo ser muy cuidadosa por todo lo que implica los temas de la veda electoral, pero definitivamente es una mujer que sabrá conducir los destinos de uno de los estados, si no es el estado más importante del país. Entonces hoy nosotros lo que nos estamos jugando no es realmente solo la marca del PRI, se equivocan quienes piensan esto, nos estamos jugando que haya bienestar en ese estado que si lo ves en votos son un montón, pero si lo ves realmente en toda la problemática, la dinámica de lo que representa el Estado de México por las empresas que están asentadas en el corazón del país, de verdad es muy importante y queremos que efectivamente siga teniendo pues la responsabilidad de conducirlo alguien que tiene la visión, la formación, el carácter. O sea, ¿tú sí crees que puede ganar? Yo sí creo que puede ganar. Lo veremos mañana mismo en este segundo debate, en donde pues no estará utilizando ni lágrimas, que creo que también esta parte de que las mujeres nos revictimicen o nos victimicen para ver si así conseguimos votos. No, somos auténticas, sin duda como los hombres, auténticas, y sin duda nos duele más en muchas de las ocasiones porque nos cuesta el doble sacar adelante a nuestros hijos, nos cuesta el doble el hecho de que lo que platicábamos al inicio de esta entrevista, la agresión, todas estas cosas, pero ella sin duda ha vivido cosas incluso personales muy complicadas y al contrario siempre ha mostrado resiliencia, firmeza, integridad, etcétera. Entonces yo sí creo que va a ganar y estamos ocupados en ello. Y ya no te digo del caso de Coahuila, que es un estado en donde también la disciplina, la militancia, la identidad, el compromiso son una realidad de muchas de las personas que militan en el PRI, que militan en el PAN, que militan en el PRD y que hoy hemos ido construyendo en estos dos estados alianzas sólidas en relación con lo que implica proyectos que pensamos y que creemos defender, que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la democracia, que en lo personal como Blanca Alcalá, pues son las cosas que a mí me mueven, Erika. O sea, me mueve que efectivamente tengamos un país de libertades, que tengamos un país en donde tú puedas transitar y puedas tener la seguridad que Alegra va a tener la posibilidad de salir adelante, de estudiar lo que quiere, de ser una mujer libre. Eso es lo que a mí me mueve y eso es lo que nos mueve hoy en la alianza, quienes hemos decidido pues abanderar este tipo de coaliciones políticas, ¿no? De acuerdo. Oye, Blanca, también hay una parte crítica de tu propio partido en donde se comenta que hay una transformación del PRI, casi como que se están saliendo para irse a Morena y como que el PRI se va a empezar como a desinflar y bueno, ¿no?
varias señalamientos en ese sentido. ¿Tú cómo ves cómo vienen las condiciones de tu partido para el 24? Pues bueno, las veo complejas. Sería un error pensar que las cosas son sencillas. Desafortunada o afortunadamente, las organizaciones políticas pues tiene que ver con la integración de seres humanos de carne y hueso, que podemos en algún momento dado compartir convicciones, pero también hay momentos en los que puede ser que simplemente no coincidan las agendas. Entonces yo te lo he comentado muchas veces, más que jugarle al futurismo, me parece que la responsabilidad está en cómo se van construyendo los mejores proyectos, cuál es la agenda que en la alianza, por ejemplo, se logre construir, y a partir de ahí se irán tomando definiciones. Entonces hoy estamos ocupados en la elección del próximo 4 de junio, y seguramente a partir del 4 de junio, sea cual sea el resultado, tenemos hacia adelante el gran reto, que es la elección del 24, en donde será, parece de perogrullo, pero es una realidad, la elección más grande de la historia de este país. Habrá nuevamente de concurrir la elección del presidente de la República, de los gobiernos estatales, del Congreso de la Unión en su conjunto, de numerosos congresos locales, de presidentes municipales. Seguramente el número de cargos serán más de 50,000 los que se están eligiendo, pero más que los cargos es el destino de México. ¿Qué queremos? ¿Qué modelo de país es el que queremos? ¿El que hoy está en funciones o queremos un nuevo modelo? En mi caso me he preguntado, y es parte de la reflexión, si no es momento de que pensemos más que en un hiperpresidencialismo que habíamos ido desterrando, que habíamos ido abonando en la construcción de pesos y contrapesos, y que tampoco había sido fácil, en un gobierno de coalición que recupere esos pesos y contrapesos, que recupere plataformas más plurales, que van no solamente de los partidos, sino que van de la sociedad. Hoy tú y yo seguramente nos estamos quejando, como quienes nos escuchan, del calor que se siente. Este será uno de los años más calientes de los últimos tiempos. Nos estamos acabando el planeta, Erika, y solo tenemos uno. Y esa es parte de la agenda que nos debe llevar a la discusión. A mí, como politóloga que soy, la verdad me indigna que la discusión y el debate público se quede simplemente en quiénes son las corcholatas, o qué están haciendo las corcholatas, o si hay o no hay un líder en la oposición, cuando lo que deberíamos estar discutiendo es cómo vamos a resolver estos problemas que en el pasado hablaban de la desigualdad, que es importante, pero fíjate, además de la desigualdad, además de lo que implica esto que hablábamos de la violencia del planeta, la crisis hídrica es tremenda. ¿Qué estamos haciendo? Y ya en cosas, para no ponerme tan dramática, en cosas positivas, ¿qué vamos a hacer para poder aprovechar la relocalización de inversiones? Ahora que la oportunidad se nos está dando, ¿qué estamos haciendo en Pueblo? ¿Qué vamos a hacer para lograrlo? ¿Estamos capacitando a los chavos? ¿Estamos logrando que recuperen lo que se perdió en la pandemia? O sea, ¿estamos proyectando un plan que resulte afortunado para que las industrias de autopartes, ahora que Tesla estará en el país, volteen a ver a Puebla? O sea, la verdad el debate se ha vuelto tan, no sé, tan superficial, que a mí no es el debate que me interesa. A mí me interesa ese debate de fondo, que nos permita saber efectivamente, muchas veces, y te voy a decir una tontería, por ejemplo, se discutió el tema de que si había que hacer del inglés obligatorio en las escuelas. Hoy, cuando reviso el presupuesto, que ayer fue una de las cosas que tuve que hacer de cara al 24, le dan 500,000 pesos, 5 millones de pesos en todo el país. O sea, ¿ese es el país que estamos construyendo? ¿No crees que serían los temas que deberíamos de poner en el debate? A ver, que nos digan qué piensan para atender estos temas de educación, estos temas de salud, estos temas de violencia, estos temas de la crisis hídrica, los temas del empleo. O sea, eso es lo que a mí me encantaría escuchar. O sea, más que promocionar y decir, no, yo creo que hay que hacer esto, voy a hacer esto, ya tenemos vistos cómo vamos a traer inversiones de otros países, cómo vamos a darle señales de certidumbre jurídica, o vamos a seguir tratando de ganar la Cámara para hacer las leyes a nuestro modo, lejos de lo que sucede en otros países.
O sea, el éxito de países que incluso sufrieron en la guerra fue la certidumbre jurídica, la posibilidad de construir acuerdos, de sentir que eran ciudades, estados, países donde se podía invertir, que eran confiables, la confianza. Y eso justo es lo único que no veo en el debate. Veo espectaculares, veo bardas, veo dimes y diretes, veo que incluso están en las plataformas, pero un debate serio, ese es el que yo no veo, ni en el país, ni en el Estado. Entonces creo que el PRI sí lo tenemos, o hay gentes en el PRI que lo tenemos muy claro. También hay compañeros de otros partidos políticos que estamos en la alianza, y eso es parte de lo que nos ocupará con gran intensidad a partir del 5 de junio, Erika, más allá de lo que en un momento dado se definan los tiempos y las formas para elegir al candidato o la candidata a presidenta de la República por parte de la alianza, que se ratifique la alianza, y de ahí se vendrán en cascada los tiempos para las entidades, para los 9 estados que entrarán en el proceso electoral, entre ellos el nuestro. Oye, Blanca, sin embargo, por ejemplo, haces una crítica, ¿no? Y muy ácida, pero certera. A ver, ¿no? ¿Cuál es el debate, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? Y, por ejemplo, que estamos hablando en esta mesa, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Ahora sí que un ejemplo pequeño, ¿no? De todo lo que está sucediendo en el país. A ver, pero son también los políticos quienes están llevando este debate. Este es el nivel del debate. Pues este es el nivel de la pinta de bardas, ¿no? Sí, claro. Tenemos, hablando de la pinta de bardas, 2 meses, ¿no? Que sí, que no, y se critican entre ellos. O sea, y nosotros también como sociedad, incluso hasta los comunicadores nos quedamos así como de, bueno, ¿y dónde está esta plática? ¿Dónde está este nivel? ¿Dónde está el cumplimiento de la ley, Erika? Todo eso son actos anticipados de campaña. O sea, ¿de qué sirve que se haya legislado? A mí me tocó estar en la anterior reforma electoral y ver cómo entonces compañeros que eran del entonces PRD se desgarraban las vestiduras y señalaban, y se hicieron incluso, yo creo que hasta nos pasamos, porque efectivamente se quedó casi inoperante muchas de las cosas. O sea, nos fuimos del extremo quizás de aquí al extremo del otro lado, con un montón de prohibiciones que efectivamente yo sentía que se habían excedido, porque la vida pública y la vida política requiere también de tener un mecanismo para poder procesarse. Un mes, las campañas por un mes, inviables. Los montos que se destinan, inviables. Entonces, seamos congruentes, seamos realistas. Pero hoy, a pesar de que están estas prohibiciones, quienes impulsaron a que existieran, simplemente no las cumplen. O sea, y es se han violentado en todos los sentidos. Bueno, es que, por ejemplo, hay mañas de decir, bueno, mientras no pongas el logo, el nombre del partido o algo que lo relacione, ¿no? Pues pero por tanto. Ética política, ¿no, Erika? ¿No sería padre que pudiéramos recuperar congruencia y ética política? Pero es que se pone el desorden a nivel nacional, pues no, pues ya tremendo, todo el mundo en cascada. Tremendo. Blanca, ¿cómo es para ti? Y es lo que yo venía recordando muchas cosas ahorita que sabía que tenía la oportunidad de platicar contigo. O sea, cuando tú fuiste candidata a la gubernatura, las condiciones de allá y entonces, ¿no? De un PRI empoderado, de un PRI peleando, ¿no? De estatura, ahora a un partido que tiene que buscar una alianza como para poder ganar. Ahora con las condiciones de este tipo de debate, claro, de las leyes también, que todo el mundo se pasa, ¿no? Por el arco del triunfo, de que cada quien pone su barda, ¿Cómo es para ti ver esta realidad? Pues es desilusionante, Erika. Es desilusionante desde muchos puntos de vista. Primero, porque en mi caso personal, la verdad es que tú me conoces desde hace más de 20 años, quizá. Y igual que tú, siempre he buscado prepararme y formarme todos los días para hacer bien la responsabilidad que me toca. Creo que te conocí cuando era directora del Instituto Poblano de las Mujeres, ¿no? Justo en estos temas. Y bueno, en aquellas épocas, por supuesto, no solamente
El instituto tenía gente muy profesional, me acerqué de las mejores asesoras que en el momento conocían de aquellos temas. Yo llegué al instituto a hacerme cargo en una crisis, porque un señor apuñaló a su señora en aquellas oficinas públicas. Entonces estaba céfalo el instituto y el gobernador de entonces me pidió que me hiciera cargo. Yo ya había sido secretaria de Finanzas, había tenido muchos otros cargos que estaban por encima de lo que implicaba una dirección general. Pero en aquel momento mi respuesta fue: difícilmente cualquier mujer poblana que esté en la política, que esté en un ejercicio público, podría decirle que no a servirle a sus paisanas. Por eso acepté Erika. Y bueno, fue exitoso, hicimos cosas, etcétera, etcétera. Y así en cada uno de los cargos. Y hoy sí es desilusionante ver que efectivamente, pues hoy simplemente se dice: ay, pues yo levanto la mano y yo quiero, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus cartas credenciales? Y además, ¿qué es lo que me estás proponiendo para resolverlo? Y no implica que tengas una enorme carrera, pero sí que tengas claridad del tamaño del problema que implica cada uno de los temas de un estado tan importante y de un país tan importante como es Puebla y como es México, ¿no? Y en el caso de mi partido, efectivamente el PRI por muchos años fue un partido fuerte, sólido, que efectivamente pues fue también perdiendo a sus militantes, a sus simpatizantes. A mí me tocó todavía competir en condiciones de enorme desventaja. Recuerda que ya gobernaba Acción Nacional y sin embargo yo salí como una candidata, digamos, con toda la modestia, fui víctima de mi éxito. Si era la candidata del PRI mucho mejor evaluada. ¿A la fecha? Sí. ¿A la fecha? Sí. Ahí estás, o sea, no haces nada, no has hecho campaña, no has hecho trabajo. No hay pintado bardas, Sí. Y ahí estás, sales en las encuestas. Pues porque he trabajado, Erika, he trabajado, sabes que no soy una mujer que le gusta simplemente tomar el discurso, no, soy una mujer que se dedica a lo que me toca. Me toca hoy ser legisladora, me meto a hacer leyes y leyes que trasciendan. Me tocó ser presidenta, busqué ser una buena presidenta, que respondiera a lo que querían los ciudadanos. Seguridad era uno de los grandes temas, era la segunda ciudad más segura del país. Ganamos en aquella época más de 25 premios de buenas prácticas, desde temas tan sencillos como lo que tiene que ver con la cultura, por ejemplo. El centro histórico fue la primera vez que, después del maestro Murat, la segunda presidenta que quita los ambulantes fui precisamente yo. Entonces, digamos muchas cosas, ¿no? Premios los 3 años en materia de imagen urbana del centro histórico, fue cuando nos quitamos a los ambulantes, hicimos todo el mejoramiento de lo que implicaba un programa de ordenamiento del centro histórico. Recuerdo que otro, por ejemplo, tenía que ver con el abordaje de la pobreza, que implicaba todo un esquema transversal que hasta Harvard nos reconoció en aquella época. Y bueno, que respondiendo a que además aprecio enormemente tus comentarios, soy una mujer que le gusta dedicarse de tiempo completo a la responsabilidad que asume. Y creo que en aquella época, cuando fui candidata, desafortunadamente, no solamente fue una de las primeras campañas más violentas hacia una mujer. Mi campaña sirvió primero en el propio juicio, para que se documentara que había existido pues un exceso de intervención del Estado, en aquella época del Estado me refiero a las autoridades estatales, interviniendo en la campaña, pero además de violencia política en razón de género. No existía el concepto. Así es. El concepto y la tesis de aquella época de las magistradas del tribunal, de los magistrados en tribunal, incluso asienten y afirman en la sentencia que se dan estos fenómenos, pero que desafortunadamente no estaban tipificados ni por la determinancia ni por el concepto para que fueran motivos de nulidad. También en eso hemos avanzado. Después de mi campaña, todavía yo tuve que participar en los estudios para que se tipificara ya como senadora y como vicepresidenta cuando regresé unos cuantos meses a la Cámara, porque luego me fui de embajadora. Logramos que ya se tipificara la violencia política en razón de género, ¿no? Entonces, pues yo te diría que parte de lo que me da gusto, a pesar de que he vivido en carne propia muchas de estas cosas, es que pues he logrado también contribuir a que otras mujeres, mira, si otras mujeres no lo sufren, valió la pena el esfuerzo, Erika. No fue fácil, la verdad fue muy difícil, tú la viviste conmigo a la distancia, no, en ocasiones no hay escrúpulos.
en general en la política y más cuando se trata de nosotras las mujeres. Y hoy, bueno, veo un partido que se está organizando, que tenemos muchos retos, que efectivamente, si tú observas algunos de los candidatos o de las candidatas, pues la mayoría militó en el PRI. Entonces, puede valerse, quizá no compartirse, las razones que los llevaron a estar hoy en otros movimientos, pero miren, distintamente de quiénes sean y de dónde estén, yo volveré a poner en la mesa lo más importante. Queremos que el debate sea sobre las cosas reales que les interesan a los poblanos, no lo que les interesa a ellos. Y queremos soluciones en relación con esos temas. De acuerdo. Blanca Alcalá, esta pregunta te la tengo que hacer y a ti. Por esta... Tomaré agua. Sí. Es más, no, ahí tenemos un mezcal, yo creo que ya llegó la hora del mezcal. A ver, está en el, ¿no? Públicamente se ha analizado mucho, se ha criticado, bueno, está en los titulares, este estilo de campaña de hoy toca gobernadora. Entonces, a ver, mi primera pregunta es, ¿qué tan viable es como estas acciones afirmativas para el impulso de las mujeres, ¿no? La equidad de género, ¿no? Dentro de los partidos también que impulsen, ¿no? A las mujeres y todo esto, para afirmar hoy toca gobernadora y que sea por esto, por estas acciones afirmativas, que dijeran sí, a ver, vamos a impulsar, ¿no? Desde todos los partidos políticos, estoy hablando de todos, órale, que vaya mujer. Aunque a lo mejor no esté en el primer lugar de aceptación según las encuestas. Claro. A ver, esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es precisamente esta campaña, ¿no? Que, bueno, se le adjudica a Claudia Rivera, que salió con Hoy Toca Gobernadora, que está en las redes sociales y que ha sido, bueno, destrozada por todos los grupos, incluso los grupos feministas. Claro. Entonces, a ver, vamos con la primera pregunta. ¿Sí debería de tocar gobernadora por el hecho de impulsar a las mujeres? Mira, las acciones afirmativas tienen justamente ese sentido, que en un momento dado impulsan el hecho de visibilizar que hay tantas mujeres capaces como hombres capaces para asumir las responsabilidades. Yo, por ejemplo, cuando impulsé la famosa ley de paridad en toda América Latina, porque ya en México la habíamos aprobado, fue muy sencillo el razonamiento. O sea, si a ti, Erika, te piden presentar un examen adicional para estar al frente de este programa, segura estoy que te vas a preparar y lo vas a presentar y lo vas a aprobar. Pero aquí la pregunta sería, ¿por qué a ti te van a pedir uno adicional y a los hombres no? Entonces hay que hacer que si a ti te lo piden, se los piden a ellos. ¿Qué crees? A ellos no les piden nada. Entonces no tendrían por qué a ti exigirte el examen. Eso de entrada. Por supuesto, yo creo que hay muchas mujeres capaces en todos los estados del país que están a la altura de convertirse en gobernadoras de su estado. Pero no solo por el hecho de ser mujer. O sea, ahí es donde tenemos que ser cuidadosas de que no se justifique nuestra situación de mujer para que podamos acceder a estos cargos. Pero sí, las acciones afirmativas son una realidad. Hoy y hace poco participé en una conferencia que me invitaron desde La Haya, la hice virtual, aclaro, pero era una conferencia que se organizó a nivel mundial. Y bueno, los datos también son contundentes. Nos habíamos tardado desde la primera gobernadora hasta esta acción afirmativa, habían existido no más de 9 gobernadoras. A partir de la acción afirmativa tenemos 9 gobernadoras, entonces, ¿son necesarias las acciones afirmativas, Erika? Sí, porque si no, no van a ocurrir. Entonces, en ese sentido, por supuesto que yo estoy de acuerdo en este tipo de acciones afirmativas. Pero segundo, vuelvo a rescatar el tema de la ética política. Pues necesitamos que la sociedad pueda entonces voltear y decir, bueno, si va a ser una mujer, que sea una mujer que tenga, o un hombre, cualquiera que sea, los tamaños para hacerse cargo de la más alta responsabilidad pública, que es gobernar un país o gobernar un estado. Y en ese sentido, nunca estaré de acuerdo en aquellas estrategias que simplemente se respaldan en su condición de mujer o cosifican a las mujeres, o sea, para poder avanzar. No, ahí sí no la comparto. O sea,
Creo que debemos de demostrar que estamos lo suficientemente preparadas. En un discurso, incluso cuando empezó la legislatura, yo decía, sí, lo importante no solamente es que estemos las mujeres, que seamos el 50%, sino que estemos en las tomas de decisiones estratégicas de esta Cámara, de este país. O sea, sí hay que estar, sí podemos estar, pero no nos vamos tampoco solamente a resguardar o a escudar en nuestra condición de mujer, porque seguramente habrá muchas mujeres que están preparadas para ello. Y ni modo, si toca que obliguen a que sean mujeres, pues que sean mujeres. Y yo confío que haya muchas mujeres que estén a la altura de sacar adelante estas responsabilidades públicas. De acuerdo. ¿Qué te pareció a ti? Porque bueno, tú sí fuiste candidata a gobernadora, sí, ¿no? Siempre en condiciones adversas. Y condiciones y no tocaba. Arriba, sí, claro, y no tocaba mujer. Al contrario, lo que decían es, pues antes lo que nos decían es, mira, pues que vayan, total va a perder, no pasa nada. Los hombres no querían ir, por eso se ha generado los bloques de competitividad y todo esto, porque al contrario, generalmente te mandaban a perder, Erika. Cuando fui candidata, claro. Pues, bueno, el candidato que se suponía que iba a ir, cuando vio los números, se echó para atrás, porque pensaba que iba a perder. Zavala, claro. Exacto, sí. Un mal personaje, por cierto. Sí. Y ellos dijeron, no, pues no pasa nada, ¿no? Sentían que eran reductos que ellos de por sí ya habían perdido. Y ahí hemos demostrado que no es cierto. Las mujeres tenemos condiciones de competir y de ganar y de ser exitosas. No es fácil, no es fácil. Yo veo que para el caso del Estado de Puebla no será nada fácil, pero sí en todo caso, y habría que ver cómo se resuelve todo este tema de el plan B, de los lineamientos, hay un gran entramado jurídico que habría que resolver. Más bien yo lo que le diría es a todos los partidos políticos, es que es su obligación tener preparados a cuadros suficientemente valiosos, tanto de mujeres como hombres, para que puedan competir. Y en el caso de nosotros las mujeres, pues tener condiciones de competitividad, pues para salir airosas en condiciones nada sencillas, como es un escenario tan polarizante como el que estamos viviendo. ¿Qué pensaste, qué sentiste cuando viste esta publicación, esta campaña, hay que decirlo, es una campaña estructurada de Hoy Toca Mujer, en donde sale, ¿no?, esta mujer en la cama, ¿no?, con una vestimenta pues sexy, y que hoy toca, ¿no? Pues me pareció que no era un método adecuado, porque efectivamente no está hablando de lo que implica nuestra responsabilidad en la vida pública. Yo en la vida privada puedo querer mucho a mi marido y se queda en la vida privada, pero en la vida pública lo que te va a tocar es resolver los temas de seguridad, Erika. Lo que te va a tocar es resolver todos estos temas que hemos hablado del medio ambiente, de la violencia de las mujeres, de qué vamos a hacer para que el gobierno federal y en la Cámara vuelva a existir la vacuna del papiloma, para que cuando tu hija esté en edad de que se la tengan que aplicar, la apliquen. ¿No? Llevamos 2 generaciones que han perdido esa oportunidad. De eso sí toca, de que mujeres que puedan tener la capacidad de resolver problemas públicos tengan la posibilidad de acceder a ellos. Pero hacerlo, volvemos a lo mismo, o sea, se ha trivializado lo que es este tipo de toma de decisiones, de ejercicio de lo público, ¿no? O sea, no la comparto, la verdad no la comparto, no sé quién sea la autora o quiénes sean los mercadólogos, pero creo que las mujeres en general merecemos respetos, y la sociedad en particular, o al revés, las mujeres en particular y la sociedad en general, necesitamos elevar el debate, ¿no crees, Erika? Tú lo decides. Y creo que una campaña de esta naturaleza en nada eleva el debate de los verdaderos temas que a quienes nos siguen en tus redes sociales, a quienes nos escuchan, pues les preocupa, ¿no? Que esos son los que deberíamos de poner pues en la mesa de discusión. De acuerdo. Blanca, pues acá esto de que, ¿no?, de que para gobernadora... Pues yo te he contado en otras ocasiones que... Y no, ¿verdad? Mira, muchos años me preparé para ser gobernadora de este estado. La verdad, es que yo pregunto y te seguiré preguntando hasta el 24. Claro. En una de esas me dices que sí, no sé. La verdad veo condiciones complejas. Sí quiero seguir siendo una actora en la vida política de Puebla, siempre que los poblanos me lo permitan. Creo que de verdad he aprendido mucho de los poblanos. Conozco el estado, la verdad, como la palma de mi mano.
pero también soy una mujer sumamente objetiva, que sabe cuando hay condiciones, cuando hay estructura, cuando hay muchas cosas que te permiten salir a competir y ganar. Salvo la campaña de gobernadora, todas mis campañas las había ganado, y las había ganado siempre viniendo de abajo hacia arriba por la marca de mi partido, que no siempre ha sido afortunada, al contrario, en las últimas décadas, cuando a mí me ha tocado participar, siempre ha sido en condiciones complejas, adversas, etcétera. Pero también vas aprendiendo en la vida y tienes que saber en qué momento pues las decisiones, las negociaciones van a llevar a tomar otro tipo de decisiones. Entonces, y como soy una mujer siempre más de ilusiones que de obsesiones, prefiero pensar y tener la ilusión de que podré estar en espacios que ayuden al Estado, que ayuden a la causa de las mujeres, que ayuden a la causa de las nuevas generaciones, que resuelva el problema. ¿No sabes qué satisfacción es, por ejemplo, ahorita de la ley 3 de 3, que haya salido adelante? O cuando el otro día logramos también avanzar en el tema de los centros de justicia para las mujeres, o bien cuando logro que efectivamente cambiamos algo en materia de presupuesto o en materia de transparencia. O sea, dices, bueno, valió la pena las horas que paso en el Congreso, o valió la pena, por supuesto, los muchos días que pasé en el Palacio Municipal y recorriendo la ciudad, o cuando llegué al Instituto de las Mujeres después de esta trágica escena donde casi perdió la vida la señora. En fin, la vida ha sido generosa conmigo, Erika, y en todas, créeme que le he puesto lo mejor de mí. Le he puesto muchas horas de estudio, horas que incluso van más allá de las de oficina, porque en la oficina tienes que llegar, pero ya estudiaste, no, claro, entonces ya aprendiste, ya platicaste, ya etcétera. Y cuando estoy ahí disfruto mucho el hacer equipo con la gente que llega. Difícilmente llego con un equipo que digo, este es mi equipo y es irreductible y entonces corro al que está. No, siempre he logrado llegar a hacer equipo con los que están ahí. En finanzas, recuerdo que aprendí de muchos de ellos muchísimo. En la Contraloría, cuando fui subsecretaria, estaba chavitita. Yo no era, mi formación, tú sabes que es de internacionalista, de administradora pública, y ahí generalmente eran contadores y abogados. Todos mis directores eran varones, todos eran mayores que yo. Y no sabes cómo aprendí con ellos y cómo además hice equipo con ellos, y a la larga, en todos lados, cuando me tocaba ya irme a otra responsabilidad, pues me lloraban, ¿no? Me escribían, todavía el día de mi cumpleaños me mandan alguna tarjetita o me felicitan por redes, etcétera. Entonces, en ese sentido soy una mujer de verdad que se ilusiona con seguir participando, con seguir haciendo cosas, más que obsesionada en que sí toca gobernadora. No, o sea, no es mi caso. Espero que las cosas salgan bien en este caso, para el partido en el que participo. No es un partido, es un partido importante, que ha hecho cosas por este país, que también ha habido personas que se han equivocado y que nos han arrastrado como marca, y estoy súper consciente de ello. Por eso es que te puedo decir que hay más de 5, 6, 7 veces que me han ofrecido que me cambie de partido. Sí, lo creo. Sí, muchas veces. Y sin embargo, creo que en el fondo el problema no ha sido el PRI como marca. O sea, más bien no ha sido el PRI como partido, como institución, como un instituto político. Más bien ha sido las personas que han deteriorado la marca. Entonces, pues bueno, estoy aquí. Sin duda, la vida cambia y siempre hay que estar también abierta a lo que está sucediendo a tu alrededor. Y me encantará platicar contigo ya en unos meses, cuando esto vaya tomando más forma, y además yo seguiré insistiendo. Elevemos el nivel del debate, pongamos en el centro los temas que les preocupan a los poblanos, pensemos realmente en esas generaciones y que no sea demagogia. Yo voy a Constanza y digo, a mi nieta, o sea, ¿qué mundo le estamos dejando? ¿Qué tipo de relaciones le estamos construyendo? O sea, de rencor, de odio, de polarización. O sea, a mí me preocupa, como estoy segura que a muchas de las abuelas que ya ahora tienen nietos, o de las mamás que tienen niños chicos, y no me refiero solo a las mujeres, también a los hombres o a los chavos. Veo a mi hijo cómo le echa muchas ganas, y de repente, fíjate, esta es una generación, la de mis hijos, la de los chavos de 30 años, de 27 años, que ya acabaron las carreras cuando lo han logrado, que se han esmerado un montón, saben más que lo que nosotros aprendimos cuando salimos de la universidad, y sin embargo hoy aspirar a comprarse un departamento o una casa resulta dificilísimo.
dificilísimo. Entonces, algo efectivamente no hemos hecho bien y hay que corregir. No comparto la manera en cómo se han ido tomando decisiones para corregirlo. Por ejemplo, yo compartía mucho con el presidente López Obrador dos cosas me gustaban de su propuesta. Cómo lográbamos mejorar las condiciones de toda la población para reducir la desigualdad y el combate frontal a la corrupción. Hoy te diría que estoy enormemente decepcionada. La pobreza se ha profundizado, la desigualdad se ha profundizado, las políticas públicas, tú lo has dicho y yo lo asiento, la corrupción ha crecido, mecanismos que por décadas luchamos para que existieran y que acotaran todas estas cosas, hoy se están desapareciendo. Entonces hoy, por supuesto, yo no voté por él, yo soy de otro partido, pero definitivamente como mexicana me siento terriblemente decepcionada de los resultados. De acuerdo. A ver, Julio Vargas Velasco dice: saludos desde Huachinango, diputada. Ay, qué gusto. La alianza la debe encabezar el PRI. Ándale, ya empezaron, ¿eh? Leonor Cruz dice: a la alianza le conviene llevar un perfil como el de Blanca Alcalá. Con Lalo seguro perdemos. Sopas. Seguro vamos la alianza a salir fortalecidos y ya tendremos que ver cómo sale adelante. Ok, Ángeles Medina, felicidades diputada, su experiencia, su humildad la han caracterizado, es una diputada que siempre escucha a la comunidad. Fabio Guerrero, mucho éxito diputada. A ver, aquí, Ángeles Medina vuelve a comentar, dice: saludos desde Chicago. Sí, es que también trabajo con los migrantes, así. Gracias por el apoyo a los migrantes, está comentando. Alejandro Chicotenca Sánchez dice: eres traicionera. Dice: votaste a favor de la reforma eléctrica. Dice acá electrónica, pero yo creo que es eléctrica, ¿no? No, al contrario, voté en contra de la reforma eléctrica. Votaste, no, dice aquí que a favor. No, las 3 iniciativas constitucionales que el presidente propuso, el PRI las votamos en contra y me encantaría conocer a Alejandro, darle 1000 razones de por qué no era la propuesta adecuada para el país y para los mexicanos. Ya, dice, y te dice Alejandro, dice: si la corrupción viene de tu partido, te dice. Yo creo que viene de las personas y dice, todos los partidos debemos de combatir. Ahí está Alito Moreno. Y García Luna y bueno, pues, que son de otros partidos, por cierto. Claro. Por eso yo creo que el tema tiene que ver con las personas y de ahí la importancia de que las leyes y las instituciones las combatamos, esté quien esté, no importa. Claro. O sea, gobierne quien gobierne y afecte a quien afecte, deberíamos de combatirlo. Esas son de las normas que necesitamos hacerlas realidad, Erika. De acuerdo. Ok, muy bien. Pues, mi querida Blanca Alcalá, un gusto tenerte aquí. Un privilegio. Pues, iba a ser como de a rapidín y todo. No, ya nos llevamos la hora. Ya te robamos más de una hora. No, al contrario, muchas gracias, Erika. Bueno, de verdad, disfruto muchísimo tu conversación. Nos debemos un café, una comidita. Sí. Además, debo confesarle a la audiencia que llegué muy acongojada porque hoy tuvieron que dormir a mi perrito, un perrito que nos acompañó desde hace 15 años. Y bueno, fue bien difícil, todos en casa corrieron y acabé pues yo entregándoselo al veterinario para que lo durmiera. Entonces todavía gracias porque hasta me escuchaste ahí mi pesar de mirante precioso, ¿no? Ay, no, es que de verdad tan doloroso estas pérdidas. Y de verdad te agradezco porque, gracias. Bueno, otra persona igual hubiera cancelado porque se te muere un miembro de la familia. Sí. Por supuesto que sí. Entonces, muchas gracias a ti. Feliz de venir, de verdad contigo. Siempre, insisto, la conversación resulta amena, profunda. Siempre nos pones, o por lo menos aquí en el banquillo, de que ¿por dónde voy a responder? Pero siempre sincera. Y de verdad creo que el público, pues sin duda merece conocernos a las y a los políticos. Y en función de ello, ojalá que vaya tomando sus decisiones que tienen que ver no con el bote pronto, sino más bien con el bote y luego que sigue, ¿no? Porque en eso, pues todas y todos estamos involucrados. De acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias, Erika. Saludos a todos.
Muchas gracias por su compañía y también por todos sus mensajes. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Sigue en nuestras redes sociales. Échate un clavado a Los Conjurados. Te va a gustar. Pasa una excelente noche. Besitos. Bye.